Bueno, vamos a hacer con precisión matemática la sonometría, vamos a coger la isométrica. Fijaros, tal y como vemos esta pieza, si yo coloco la pieza de manera que los tres ángulos son iguales, estamos en isométrica. Entonces vamos a calcularlo con precisión y fijaros que si esto lo proyecto sobre el papel, tal y como lo veis ahí, imaginaros, el papel está perpendicular, ¿no?, a la dirección esta y deja ángulos iguales, entonces tenemos ahí ya la asonometría isométrica. Vamos a calcular eso con exactitud, ¿vale? Si en vez de coger un prisma alargado hubiera cogido, por ejemplo, un cubo, pues ¿qué pasaría en el contorno? Que alguien me lo diga. Fijaros que aquí los ángulos son iguales, ¿no? Y el contorno de esta figura, ¿realmente qué figura es? Un hexágono regular, ¿no? Vale. O sea que sé que en asonometría isométrica, si cojo, a ver, atención, si cojo este hexágono, pues realmente ya va a ser la perspectiva de un cubo, ¿vale? O sea, vengo aquí, hago esto y ya tengo ahí el cubo, sin más, ¿vale? Con lo cual, mucha facilidad para hacer este tipo de cosas con las reglas, ¿no? Bueno, vamos, como decíamos, a calcular esta misma figura que tengo aquí con precisión milimétrica. Y vamos a hacer otra cosa además. Fijaros que este cilindro tiene el mismo tamaño, ¿no? O sea, se podría inscribir y encajar perfectamente dentro de este prisma, ¿no? Entonces, una vez que tengamos el prisma, vamos a hacer las elipses para poder meter dentro el prisma, ¿vale? Entonces, para hacerlo en isométrica podemos hacer el triángulo equilátero para hacer los ejes, o si queremos cogemos esta regla, ¿no? Fijaros que esta regla ya trae aquí los ejes a 120. Si alguien tiene esta regla seguramente no tendrá este ángulo de 120. ¿Alguien la tiene con el ángulo de 120? Nada. Bueno, esto era una ventaja en su tiempo porque automáticamente ya me dibuja ahí los ejes. Fijaros, hago esto y ya tengo ahí el primer eje y el otro que forma 120. Vale. ¿Os fijáis, no? O sea que ya no tengo que calcularlo, directamente la regla me provee de ese detalle, ¿no? Prolongo, como voy a tener que prolongar el eje Z, ya lo prolongo. Y ahora, para hacer el otro eje, fijaros que esto es de 120, hago esto y ya tengo ahí el otro eje a 120. Vale. Bueno, pues ya lo trazo y ya tengo los dos ejes con extrema precisión, porque si lo hago con el triángulo equilátero, hombre, si el triángulo es muy grande, pues también puede ser preciso, ¿no? Bueno, una vez que tengo esto, recordad, yo lo voy a hacer al revés. Voy a coger las vistas y voy a construir la figura, ¿vale? Que es como se viene haciendo, de las vistas sacamos la figura. Entonces hago una perpendicular al eje Z, entonces cojo aquí el eje Z y hago una perpendicular, por ejemplo esta. Vale. Como estamos en isométrica, esta perpendicular realmente es tal que deja esta distancia igual que esta. Vale, lo veis, ¿no? Con lo cual, si hago el arco de circunferencia, concentro en este punto y distancia de este punto al extremo, pues este arco pasará por ese otro punto, si está bien trazado, ¿vale? Bueno, ¿para qué hago este arco? Porque sé que en una semicircunferencia todos los ángulos que comprenden este diámetro forman 90 grados. Eso quiere decir que si ahora uno este punto con este y este punto con este, va a formar 90, ¿vale? Entonces lo único que tengo que hacer es coger la figura que tiene esta medida, bueno, es ligeramente más pequeña, pero bueno, por rapidez voy a coger esta, ¿vale? Os lo voy a poner así, quitándole un trozo. Fijaros que en isométrica este vértice quedará sobre la vertical, ¿vale? Coloco aquí la planta de la figura y hago el abatimiento para tener de ahí también el alzado. Entonces de este otro lado hago también el abatimiento, o sea, hago la perpendicular a esta recta desde este punto y así tengo ya la forma de obtener el abatimiento para esta otra cara, ¿vale? Bueno, pues ya tengo aquí, ya tengo la pirámide. Recordad que esto es una figura tridimensional y luego la vamos a construir en 3D. Una pirámide a la que he abatido una cara y he puesto esta cara en verdadera forma, ¿vale? Ahora hago lo mismo de este lado. Para ello tengo que hacer siempre centro en este punto, con esta distancia, hacer este arco, ¿vale? Otra vez igual que aquí, o sea, el mismo proceso que hice aquí. Si alguien se lía, pues lo pone así, es lo mismo, exactamente.
En los tres lados habría que hacer lo mismo. Lo que pasa es que como la figura es muy sencilla, con dos vistas nos llega, ¿vale? Por último, abato también esta cara. Para ello sé que este vértice cae en la intersección de esta línea, ya que al abatir un punto siempre cae en la perpendicular al eje de giro, que es este. Entonces ya trazo la línea y ya tengo ahí el triángulo abatido. Y por tanto ahora lo que necesito es colocar el alzado aquí. Y el alzado, fijaros que esta era la planta y el alzado era el doble, ¿no? Entonces cogeré ese cuadrado, cogí uno ligeramente más pequeño, pero bueno. Entonces cojo aquí uno también ligeramente más pequeño y tengo ahí este cuadrado que pasará por este vértice, si está bien dibujado, más otro, ¿vale? Algo así. Bueno, más o menos esa es la figura en el alzado, ¿vale? Será algo como esto. Esta línea será paralela a esta y esta será paralela a esta. Bueno, ya tengo las dos vistas, ¿vale? Bueno, ya solo tengo que construir. Entonces, para ello, el punto A lo proyecto según la dirección. Voy a llamar esto Y', a esto X', luego vemos por qué se les llama prima, ¿vale? Entonces, fijaros, siempre la dirección de todos los puntos, voy a llamar a este punto B, a este punto C y a este D, ¿vale? Este punto va a ser el origen al hacer el giro, y ahora voy a llamar a este punto E y F, ¿vale? Y este, por ejemplo, bueno, este es el punto C, ¿vale? Bueno, tengo ya las dos vistas, voy a marcarlas a color para que se vean mejor. O sea que este es el alzado de la figura. Ahí está en verdadera forma un alzado o un perfil, y esta es la planta de la figura, ¿vale? Bueno, con lo cual, como siempre dibujamos en diéreco, sabemos que la planta de la figura será algo como esto, lo ponemos aquí aparte. O sea, esta figura, bueno, algo más pequeña habíamos cogido, algo así. Esta figura es la planta y este es el alzado, ¿vale? Que está formado por dos rectángulos iguales de grande. Algo más pequeño, así, aquí uno más otro, ¿vale? Bueno, como está dividido en dos, podrían ser dos cubos, ¿no? Por si esto facilita un poco las cosas. Un cubo sobre el otro. Ahora, si es una sola pieza, esta línea no existe, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos planta y alzado de la figura, como dibujamos siempre, en verdadera forma, verdadera magnitud también para las caras, las dimensiones iguales. Entonces ahora proyectamos los puntos y ya tenemos la figura, ¿vale? Entonces, fijaros, sigo la dirección del eje Y', proyecto este punto, proyecto B, proyecto A y así todos, ¿vale? Proyecto D, ¿vale? Y fijaros también que si yo prolongo esta línea, corta aquí. Eso quiere decir que por este punto hago una paralela a este eje, ya que esta línea es paralela al eje, al girarla, pues va a ser también paralela a este, ¿no? Entonces ya puedo decir que viene por aquí y va a venir aquí paralela y corta ahí en este punto. Ahí la tenemos ya, vale. Mientras que la cara vertical va a venir por aquí, va a ser paralela a Z y va a venir por este punto, de aquí a aquí. Bueno, tenemos ahí ya proyectada esta cara aquí, ¿lo veis, no? Y ahora este punto se corresponde con este, al proyectarlo ortogonalmente, siguiendo la dirección del eje Z, y haciendo aquí la vertical, pues lo tenemos aquí, ¿vale? Eso quiere decir que aquí tendremos un rombo, ¿vale? Con lo cual, haciendo dos paralelas, una paralela a X' por aquí, y una paralela también a Y', tenemos ahí ya el rombo. Bueno, pues ya tenemos esas dos caras proyectadas y las tenemos ahí en asonometría, esta y esta, ¿vale? Lo veis, ¿no? Hacemos la última y completamos la figura, ¿vale? Entonces será la simétrica de este romboide. Entonces hago la simétrica, voy a hacer aquí, sigo esta dirección del eje Y', ahí la tengo. Y aquí pues lo mismo, levanto la vertical paralela al eje Z'. Vale, ahí lo tengo. Por último, siguiendo también la dirección del eje Y', hago el rombo de la cara superior, que será este. Vale. Tengo ya la figura completa, ¿vale? Y aquí una paralela al eje este,
pues tengo aquí esta cara. Bueno, está completo el prisma, ¿vale? Podríamos hacer también las elipses para pasar del prisma al cilindro. Vemos que efectivamente esta figura, si la proyectamos ortogonalmente, tiene que coincidir con esa en asonometría isométrica, como veis, ¿vale? Tiene que coincidir exactamente con exactitud matemática, ¿vale? Entonces vamos a calcular esto y vamos a verificar en el espacio que es cierto, lo vamos a construir en 3D, pero antes vamos a ver una característica. Ahora pasamos a cilindro y vamos a ver la característica de estas reglas. Fijaros que estas reglas tienen, ¿os fijáis? No, 4 ejes. Bueno, tienen estos 2 ejes principales, ¿no? Y estos 2 diámetros, como no se le nota mucho, tienen ahí el agujero, ¿no? Para meter el estilógrafo hace 40 años, ¿no? Hoy en día esto ya no se utiliza, pero bueno. Pero fijaros que yo lo he marcado aquí a tinta, estos 2 ejes, ¿no? Y esto, o sea, este eje, este y este. ¿Qué significan esos dos? Lo vais a ver ahora. Fijaros, si yo hago ahora una elipse aquí, esta es una elipse isométrica, que quiere decir que es la que corresponde a este cuadrado. Eso quiere decir que esto es una circunferencia sobre este cuadrado, ¿vale? Entonces, traigo la elipse exacta. Fijaros que me marca el eje mayor. Es una elipse que tiene que ser tangente a esas 4 líneas. Y aquí me marca estos 2 ejes. ¿Vale? ¿Alguien me dice esos ejes conjugados qué significan aquí? Ya se ve, ¿no? ¿Qué significan esos ejes conjugados? Pues fijaros, si trazo en realidad, mirad por dónde vienen, por aquí. O sea, si trazo pasa por el punto este y pasa por el punto central este, ¿no? Entonces lo voy a hacer a lápiz y ya si los dibujo. Claro, aquí es tan pequeño que no se ve, pero sería hacer una línea desde este punto hasta este. Y va a ser una línea que es paralela a estas dos y pasa por el centro. Y pasa por el centro de la elipse, ¿vale? Y el otro será este, el otro eje conjugado. ¿Vale? Me decía entonces alguien qué significa esos 2 ejes. ¿Qué serían en realidad? ¿Cuánto formarían en el espacio? 90 grados, ¿no? Serían los 2 ejes de la circunferencia, que son paralelos a estos 2, ¿no? O sea que son en realidad, fijaros, este eje y este, ¿no? Vale. En la circunferencia, pues serán este eje, este y el perpendicular, que es este, ¿no? En perspectiva, lo coloco así en perspectiva y ahí tenéis los 2 ejes conjugados, ¿lo veis, no? Bueno, si hacemos lo mismo para la base, cogemos la misma elipse, ya tenemos la figura al completo. Entonces cojo la misma elipse, que era esta, la hago aquí tangente. Fijaros que debo coger el eje vertical y el horizontal pasa por estos 2 puntos, con lo cual ya la puedo hacer también con precisión milimétrica. Si me acerco lo hago bien y también me marca ahí la posición de los ejes. Claro, cuando hago una elipse grande pues se ve mejor la precisión, ¿no? Esto debo llegar con la línea continua hasta la mitad. Y a partir de la mitad, en los vértices del eje mayor, pues ya tendría que venir y hacerlo discontinuo, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues ahí tenemos ya la elipse. Y ahora ya las tangentes serán paralelas a las líneas verticales, ¿no? Y paralela también al eje Z, ¿vale? O sea que esta línea es paralela al eje Z y también a esta arista, ¿vale? Bueno, pues ahí tengo ya el cilindro en asonometría isométrica. Vamos a ver que esto es cierto, ¿vale? Entonces lo recortamos. Fijaros que tiene que ser cierto porque si yo inclino esto de manera que las 3 caras de la figura forman ángulos iguales con el plano del papel, pues ya vimos que esto sale así exactamente, ¿no? Ahora, si lo hago con el cilindro, pues también. Ya con el cilindro es más difícil de ver, pero bueno, pasaría lo mismo, ¿no? Con esa inclinación, matemáticamente sería así, ¿vale? Bueno, pasamos a 3D y el 3D ya nos va a verificar que esto es cierto. Entonces recortamos la figura. Entonces venimos aquí, porque esto, los sistemas de representación sabemos que todo se puede hacer en 3 dimensiones, ya que son transformaciones del espacio al plano, ¿vale? O sea que no hay ejercicio de diédrico, o de asonometría, o de cónica, o de cualquier sistema de representación que no lo podamos hacer en 3 dimensiones, con lo cual el ejercicio se convierte en algo muy sencillito, ¿no? Ya que si se puede construir, se puede ver, puede ser intuitivo, se puede llevar a la práctica.
¿Qué figura decíamos que era esta en 3D? ¿Alguien se acuerda? Vale, la figura que hemos representado es un prisma, pero la que estoy recortando toda, ¿qué es? El cilindro también, y luego esta triangular, de base triangular, ¿qué es? Una pirámide, vale. Bueno, pues tiene que salir ahí una pirámide, con sus caras abatidas. Y cuando transformo una figura en 3D en una figura en papel, ¿alguien sabe el nombre técnico que recibe eso? Que sería, pues, por ejemplo, a veces encontráis una casa para construir en papel o un coche, ¿no? Son planos, pero realmente es el desarrollo de una figura, ¿vale? Entonces, fijaros, esta es la pirámide. O sea, el desarrollo de la pirámide es poder construirla en papel, le falta una cara, ¿no? ¿Os fijáis que ahí está la figura? Sí. Fijaros que si yo coloco aquí la figura en 3D, y aquí está la clave, la perspectiva de esto es lo que estoy proyectando ortogonalmente sobre el papel, ahí detrás, ¿lo veis? Sí. O sea que lo tengo de este lado, entonces lo hago así, es igual que el oriente hacia otro lado, ahora está tumbado, entonces lo coloco así, y ahí tengo ya que la figura, si lo hacemos aquí en 3D, vamos, incluso podríamos ponerle ahí celo, fijaros que la tengo que encajar en esa esquina, a ver qué le pongo aquí, está sin batería, si la encajo en esa esquina, entonces fijaros que una vez que la tengo encajada en la pirámide, alguien me dirá, bueno, ¿y para qué hacemos eso? ¿Para qué la metemos en una pirámide? No sé si alguien se atreve a contestar a eso. Fijaros, la coloco aquí, la encajo aquí, en la pirámide, la encajo aquí, y ahora al proyectarla ahí detrás mediante perpendiculares, ¿lo veis? La proyección de la figura está ahí detrás, ¿no? Vale. De acuerdo, ¿lo veis, no? ¿Pero por qué? ¿Por qué hago esto? Pues fijaros, lo hago por lo siguiente. Lógicamente no es un capricho de un geómetra que dijo, vamos a meter esto en una pirámide. No, no, vamos a ver. Si yo quiero saber cuánto se reduce esto, esta dimensión, por poner un ejemplo, sobre este plano, cuánto se reduce, pues bueno, tengo una opción y es esta. Si yo, por ejemplo, hago el plano que contiene esto y hago este triángulo, al abatir ese triángulo, pues tengo aquí ya la verdadera medida, con lo cual lo puedo ya proyectar, ¿me entendéis? Y que queda aquí proyectado. Con lo cual sé que esta medida es realmente lo que se reduce este segmento, que sería lo mismo que coger esto aquí en la pirámide, proyectarlo perpendicularmente y me queda esta dimensión, ¿vale? Bueno, por eso se hace, para obtener, pues porque claro, si yo en vez de una isométrica pues hago y giro así la figura, esto es una trimétrica y lógicamente esto se va a reducir pues más que si lo coloco así, ¿no? Vale. Pues la sonometría, gracias a que hago esa pirámide con su orientación, al hacer el abatimiento de las caras, puedo obtener la reducción exacta. ¿Vale? Aquí hemos obtenido la reducción exacta de este rectángulo. Hemos cogido esta arista y la hemos proyectado aquí. Y como en el espacio no lo puedo hacer, porque aquí me es imposible, lo que hago es abatir las caras, colocar las dos vistas en verdadera forma y proyectar las aristas sobre los ejes. ¿Vale? Bueno, pues este fundamento espacial, como el de cualquier perspectiva, es clave para entender cualquier ejercicio. ¿Por qué? Porque ahora ya sé, si me dan cualquier figura, lo que va a salir. Por ejemplo, si me dicen una esfera, como es una proyección ortogonal de la esfera, pues el contorno de la esfera va a ser una circunferencia, no va a ser una elipse, como pasaba en Caballera, porque la elipse proyectábamos de forma oblicua, entonces el contorno de la esfera pues era una elipse, en Caballera o militar, mientras que aquí cojo la esfera, la proyecto y una esfera proyectada ortogonalmente sobre un plano siempre va a salir de contorno una circunferencia, ¿vale? Bueno, pues ese sería el fundamento espacial de todo esto que estamos haciendo, ¿vale? O sea, para que no hagamos las cosas al tuntún, sin saber realmente lo que estamos haciendo, ¿vale? La clave es entender por qué abatimos esto y es para poner aquí las figuras en planta y alzado, o un alzado, perfil, etcétera, lo que necesitemos, y proyectar las dimensiones y de esta manera tener ya las verdaderas formas proyectadas aquí con su reducción exacta, ¿vale? Fijaros que en la sonometría isométrica los tres ejes van a reducir lo mismo, ¿vale? Mientras que en las otras asonometrías las reducciones van a ser distintas, ¿de acuerdo? Bueno, pues fundamento espacial para la sonometría. Y vamos a ver otra figura ahora.